Hoy vamos a hablar del proyecto de Rose, de Oasis Network, y de por qué podría tener o no potencial para el próximo bullrun. El otro día hablamos sobre Syscoin, que como ya podríais haber visto en ese vídeo, es un proyecto que tiene mucha fanbase. Como os comentaba, habían gastado muchísimo en marketing, cada vez que había un bullrun hacían exactamente lo mismo, y parece que simplemente haciendo vídeos completamente planos, sin inmiscuirse en la trazabilidad de las carteras de los desarrolladores y todo eso, solo diciendo la realidad de lo que habían vivido los inversores del proyecto desde el año 2017. Parece que muchos de esos fans se enfadaron, ¿no? Que parece que tengan porcentaje del proyecto, pero bueno, lo de siempre, este tipo de proyectos que crean mucha fanbase, que si pensáis un poco más allá son basadas en la nada, pero bueno, no pasa nada. Hoy vamos directamente con el proyecto de Rose, que hace ya más de un año comentaba ese posible compromiso con Meta, con Facebook, esos contratos que había ahí, después también con otras empresas del estilo, también sonó Microsoft por ahí y demás, pero que al final se quedaron un poquito en la nada. También tuvimos mucho hype con este proyecto. En ese bullrun del año 2021-2022 llegó a valer 0,56. A día de hoy está un poquito más de 10 veces por debajo. Aún así mantiene unos 250 millones de capitalización, que para bear market no están nada mal, y en sus máximos llegó a superar los 2,5 billones. Eso sí, también era un proyecto que prometía mucho y que no consiguió ofrecernos todo aquello que nos habían prometido. Esos contratos fueron cayendo uno a uno. También era un proyecto que tenía una comunidad muy grande y que ya lleva aproximadamente desde hace más de un año, sobre mayo del 2022, creando una especie de suelo, un rango, ¿no?, con subidas y bajadas, pero nunca volviendo a superar ese 0,1. Si nos fijamos en su gráfico en TradingView, lo podemos ver muy pero que muy claro. Normalmente tendríamos que marcar un rango por esta zona más o menos. Ahora lo colocaremos un poquito mejor, volvemos a velas tradicionales, ajustamos un poco por arriba y por debajo, y más o menos así es como tendríamos actualmente ese rango potencialmente acumulativo. Podría ser distributivo perfectamente, es decir, acumulativo sería para acumular, para después empezar a pumpear, empezar a subir y recuperar esa zona del 0,12 e incluso esa zona de los 0,16, y en el caso de ser distributivo simplemente sería para seguir cayendo, ¿vale? Y chicos, antes de continuar quiero enseñaros algo increíble, y es que ya tenemos por fin un broker donde podemos operar pares que mezclan las criptomonedas con las acciones tradicionales o incluso los índices. Aquí, por ejemplo, podemos ver el par de Bitcoin con Adidas, de Bitcoin con Amazon, de Bitcoin con Apple, y los podríamos operar de forma completamente normal por lotes. Esto es algo que prácticamente no existía y que ha llegado de la mano de Cerus Markets, un exchange que no solamente te permite hacer esto, te permite depositar con criptomonedas, incluso, que es algo también bastante novedoso en este tipo de brokers, sino que además te regala un 100% de bono por depósito. Y todo esto para no solo ofrecernos esa novedosa tecnología que nos permite mezclar cripto con acciones o índices, sino que también tenemos hasta un 400% de apalancamiento disponible para los pares de Forex, el mercado tradicional de acciones, índices e incluso commodities, es decir, oro, plata, etcétera. Pues ahí tendríamos hasta un 400% de apalancamiento. Es decir, si operáramos con $1000, con ese 400 a 1 estaríamos teniendo el poder de operar con 400.000 euros. Obviamente ya sabéis que esto es algo muy peligroso, solo al alcance de traders profesionales, pero bueno, que nos den la opción está muy pero que muy bien. Pero sobre todo, como os decía, lo más importante es toda la cantidad de activos que podemos operar en una sola plataforma, y sobre todo para los que estamos en el mundillo
de las criptomonedas que se pueda operar con ellas en pares junto con acciones tradicionales, y aquí tenemos también Bitcoin con los índices, Ethereum con los índices y Litecoin con los índices. Es una absoluta locura, algo que todos aquellos que nos dedicamos a esto día a día estábamos necesitando, y poderlo hacer por fin en un broker regulado oficialmente es un gran avance. Simplemente os registráis aquí arriba, creáis vuestra cuenta desde el enlace que tenéis en la descripción. Si queréis podéis optar a ese bonus del 100% de depósito con un mínimo de $50, es decir, si depositáis $50 os daría otro 100%, otros 50 por operar. Si depositáis 100, pues os darían otros 100 y así sucesivamente. Yo personalmente os recomiendo que le echéis un ojo por vosotros mismos, que lo probéis sobre todo, ya que estos pares se hacen muy cómodos, y sobre todo para aquellos que aún no habéis dado ese salto al mundo cripto, podéis aprovechar enlazando vuestros conocimientos del mercado tradicional, de acciones tradicionales y de índices con los pares de criptomonedas. Lo dicho, tenéis el enlace en la descripción y ahora continuamos con el vídeo. El punto exacto en el que estamos ahora también podemos marcar unas cuantas posibles zonas de rebote sin tener que romper esos mínimos anteriores que marcó más o menos sobre finales de diciembre del año pasado. Aquí lo vemos también bastante claro, como si bajamos de temporalidad, por ejemplo, a diario, vemos esa zona de gran capitulación para luego volver a rango y empezar de nuevo a reingresar en ese rango y buscar la zona contraria. Lo mismo podría pasar en el momento que estamos ahora, pero parece que le cuesta un poco más. Todo esto, junto con la caída de Bitcoin, están provocando que no se vea una reentrada a ese rango, que sería lo más importante que tendría que suceder para Rose, que es lo que también podría llevarla al menos a subir un 30-40% o incluso a llegar a esos 0,08, casi un 80%, pero de momento no estamos viendo ese reingreso como sucedió aquí anteriormente. Como veis, de momento no tenemos ese cierre de vela diaria en esta zona interior del rango para ya sí poder posicionarnos buscando esa zona media o incluso esa zona superior. Así que bueno, yo si estuviera pensando en holdear Rose o entrar en este punto, al menos para intentar coger este movimiento, esperaría a que cerrara al menos una vela diaria por dentro de ese rango, ¿vale? Es decir, como si por ejemplo la vela de hoy cerrara en positivo por dentro, ¿no? Luego esperaría a ver la próxima vela si no hay un retroceso, y si sigue aguantando por dentro, ahí sí que sería una buena zona de entrada, al menos en spot, buscando esa zona media para el primer take profit o la zona superior. Aún así, como os digo, el mercado cripto pinta bastante mal, y es que mucha gente ha entrado en este mundillo en 2020, 2019, pero tenemos que remontarnos a ese bull y bear market del año 2017 y 2018 para ver cosas como estas. Criptomonedas de las que en ese momento eran del top 5, como pasaba con Dash, que si os fijáis aquí en el año 2017-2018 llegó a valer casi 1500, a día de hoy vale $30, es decir, 50 veces menos hacia abajo, una absoluta locura. Y claro, si multiplicáis el market cap de aquellas, estábamos hablando de que Dash tenía más de 10 billones, o sea, casi 15 billones. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es como si habláramos hoy de Cardano, y podéis ver que a pesar de tener tanta fuerza, tanto market cap, tanta comunidad, cayó más de un 90% en ese bear market y nunca se ha recuperado. Sí que en el 2021-2022, en el nuevo bull market, llegó a valer de nuevo 400, que no está nada mal, pero estamos hablando de que el 2017 valía 1500. La gente que compró por encima de 400 nunca ha podido, y yo creo que nunca va a recuperar su dinero, ¿vale? Y como veis, ha seguido cayendo. Eso es algo que quiero que tengáis muy claro, porque la gente piensa que todas esas altcoins van a recuperar de nuevo sus máximos, y esto no es así. Estamos viendo que un proyecto como Dash, de más de 10 billones de dólares de market cap que tenía, cayó del todo y nunca se ha recuperado, y yo creo que nunca se va a recuperar. Esto mismo podría pasar con Cardano, con la misma Rose, con cualquier otra criptomoneda que no tenga la suficiente utilidad y los suficientes inversores institucionales detrás.
porque al final, aunque una cripto, aunque un proyecto sí que tenga utilidad, hasta que esa utilidad no monetice de alguna manera, tiene que vivir de la inversión de institucionales o del dinero que le aporta el exterior, ¿vale? Yo creo que ese es el problema que tiene la mayoría de la gente, que piensan que un proyecto que tenga mucha utilidad va a tener que valer más solamente porque tenga esa utilidad. Y eso siento decíroslo, pero no es así. Lo mismo pasaba en el mercado tradicional con las ICOs, las .com en el año 2000 y todo esto. Pero claro, luego aparecen proyectos con mucha comunidad, con sus influencers de turno y demás, y que dicen que claro, como tiene muchísima utilidad, pues ya va a irse to the moon. Y eso es completamente falso. Así que en el caso de Oasis Network, yo la tengo como una de esas criptos que tengo que seguir controlando de cara al próximo bull run, y que de momento solo me voy a fiar o solo voy a intentar hacer esas entradas cuando el propio gráfico me lo diga. No me voy a poner a holdear como loco, sino que las tengo como uno de esos proyectos de peligrosidad media, ¿no? De un poco más de riesgo, de más volatilidad, y sobre todo esperando a que recuperen alguno de esos contratos multimillonarios que han perdido. Si miramos un poco todo el tema de si siguen construyendo, si siguen en redes, si siguen informando, es bastante positivo, no como otras criptos que hemos visto anteriormente, sino que vemos que cada semana prácticamente siguen construyendo, siguen incorporando algo, dando charlas, teniendo nuevos partners, implantando nuevas tecnologías, y bueno, bastante bien por lo que he visto últimamente sus redes. Y como parte mala tenemos sus finanzas descentralizadas, que están completamente destruidas. Yo, por ejemplo, he utilizado algunos de estos protocolos antes de comenzar este bear market, como son Fountain Protocol, Yuzu Swap, ¿no? Que era como la más famosa, y vemos como a día de hoy apenas tienen TVL. Estamos hablando de proyectos que, como veis aquí en sus máximos, cuando estaban bastante bien, llegó a tener la red de Rose en finanzas descentralizadas más de 250 millones de dólares, y a día de hoy se ha desplomado y sigue desplomándose, ¿no? Incluso había mantenido en 20-25 millones, sobre todo tirando por estos dos protocolos un poco más grandes, pero no paran de caer y caer. Su pinta es bastante mala y actualmente ya solo hay ni 4 millones de dólares bloqueados en las finanzas descentralizadas de Rose. Incluso si miramos la parte de su token, también exactamente lo mismo. Como veis, pasamos de tener 3 billones de Rose bloqueados a tener 75 millones, ¿no? Una completa locura de caída. A ver, ya la propia gráfica lo muestra, ¿no? Podemos ver cómo ha crasheado completamente, y yo creo que cuando esto vaya a remontar, sea cuando se creen nuevos proyectos que le den un poquito más de vida a la red de Rose, ¿no? También tenemos aquí incluso ValueSwap, que había habido algún problema, era medio scam y todo esto, así que bueno, yo de momento no tocaría las finanzas descentralizadas de Rose, pero sí que estaría bastante atento a las zonas de suelo, que bueno, aquí incluso se puede ver mejor en la línea en CoinMarketCap. Un poquito estamos en esta zona de suelo, muy cercanos a los precios que teníamos en el año 2020, ¿no? Cuando un poquito después de salir el proyecto volvemos a esa zona. Así que bueno, en mi opinión tenemos dos opciones para Rose. La primera es lo que os dije al principio, intentar aprovechar esos movimientos en los propios rangos que se van creando, pero sin holdearla a largo plazo, porque podría pasar algo similar a lo que ocurrió por ejemplo con Dash, que hablamos de Dash, pero hay muchas otras criptos que estaban en el top 10 de aquellas hace años y que tenían market caps parecidos a Cardano, a Matic, a Polkadot y todas estas, y acabaron crasheando igualmente, ¿no? Así que mucho cuidado con esto, que sobre todo por lo mal que pinta el mercado en general, podríamos tenernos alguna sorpresa con algunos proyectos que parecían fuertes y que al final no lo son tanto. Espero que os haya gustado este análisis rápido de Rose. Si queréis más información día a día, pasaros por nuestra comunidad gratuita de Telegram, y también os dejaré el enlace para que consigáis vuestra caja misteriosa de criptomonedas también completamente gratis. Siempre tienen premio registrándoos con el enlace que os dejaré abajo de OKX, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.